Ok, gracias. Hoy día empezamos el estudio de las palabras gramaticales, ¿ya? Es decir, vamos a empezar el estudio de las partes de la oración. Que también se les puede decir así, clases gramaticales, clases gramaticales. Ahora, fíjense en esto. Si aquí escribimos ahí tenemos esa oración. Cada una de estas palabras es una clase gramatical, es una parte de la oración. Ustedes de repente ya reconocen algunas, pero vamos a hacerles recordar todas. Y así tenemos, primero, el nombre. Un nombre es la palabra que designa cosas y para precisar su significado se acompaña de un presentador. Casi siempre un artículo que integra el grupo de los determinantes. También casi siempre se acompaña de una palabra que indica cualidades, el adjetivo. A veces, en lugar de nombres, usamos pronombres. O sea, en lugar de decir la intrépida andinista y Francisco Doria escalaron, no digo yo. Esta palabra que reemplaza el nombre se llama así, pronombre. Esta que indica acción se llama verbo. Para indicar dónde, cuándo, cómo se realiza la acción del verbo, utilizamos el adverbio. Y nos quedan dos palabras que sirven para relacionar. Una es la conjunción y la otra es la preposición. ¿Cuál es la diferencia? Esta siempre establece una relación de dependencia y esta puede unir por coordinación o por subordinación, o sea, elementos de la misma importancia o de distinta importancia. ¿Ya? Ahora, para poder estudiar estas palabras, nosotros apelamos a ciertos criterios, criterios de estudio. Entonces, criterios de clasificación. Criterios de clasificación.
Las palabras se pueden clasificar por la presencia de accidentes. A ver, díganme, si presentan accidentes gramaticales, si presentan accidentes gramaticales, ¿qué clase de morfema aparece en la palabra? Si decimos que las palabras presentan accidentes gramaticales, muy bien, aparecen morfemas flexivos. Entonces, aquí nosotros tenemos palabras variables. Obviamente, si son variables, sí tienen accidentes. Y tenemos palabras invariables, no tienen accidentes. ¿Cuáles son las palabras variables? Tenemos los determinantes, nombre, pronombre, verbo y adjetivo. Las invariables, el adverbio, la conjunción y la preposición. También se pueden clasificar por su independencia. ¿Esto qué significa? Significa que pueden aparecer solas o no. Es decir, si tienen un significado pleno, pueden aparecer solas. Estas palabras que pueden aparecer solas se llaman independientes. Eso, repito, es porque tienen un significado pleno. En cambio, las dependientes por sí solas no tienen ese significado pleno y requieren la compañía de otras. Siempre aparecen junto a otras. Las independientes son el nombre, el pronombre, el verbo, que mira, precisamente son los núcleos, actúan de núcleos. Núcleos, nombre o pronombre, núcleos de la frase nominal. La frase nominal es la que cumple funciones como la de sujeto, objeto directo. El verbo, que es el núcleo del predicado. Y las invariables, perdón, las dependientes, las que siempre aparecen con otra. Acá tenemos el determinante y el adjetivo, que siempre aparecen modificando al nombre. Son sus modificadores. A veces también el determinante acompaña al pronombre. El adverbio. El adverbio que si bien tiene como función principal modificar al verbo, también puede modificar a un adjetivo, ¿no? Le va a incrementar la intensidad de la cualidad o a otro adverbio. Y por último, los nexos, ¿no? Los nexos son dependientes porque si esa es su función, la de nexo, tiene que haber entonces palabras que unir.
Y entonces, siempre aparecen junto a otras. Luego tenemos por su inventario. ¿Qué quiere decir el inventario? Quiere decir que puede haber acrecentamiento o no. Habrá palabras que se van a, palabras que se van a seguir inventando y palabras que ya no se van a crear. Entonces decimos de inventario o repertorio abierto y de inventario o repertorio cerrado. ¿Cuáles son las palabras que se van a seguir inventando? El nombre, el adjetivo, el verbo y el adverbio. ¿Y qué palabras ya no se van a inventar? Las que quedan. Ya no habrá, no se va a inventar más pronombres, no se va a inventar más conjunciones, más determinantes, aunque aquí hay una excepción con los determinantes. ¿Cuál es la excepción? Existen los determinantes numerales y esos son infinitos, o sea que su inventario es abierto. Y la preposición. Ya, al menos en teoría, no se van a crear más palabras de ese tipo. Como ya dije, respecto del determinante, a lo mejor le ponemos aquí una nota. Salvo los numerales, estos de aquí sí. Los numerales se van a seguir inventando. Pero los demás determinantes, como el artículo, los demostrativos, ya no. ¿Ya? Esos son entonces, chicos, los criterios. Es lenguaje. Estos son los criterios. Un poquito tarde, ¿eh? Ya. Estos son los criterios que nosotros vamos a considerar en la definición de las palabras. Empezamos entonces con el nombre. El nombre es la palabra variable independiente de inventario abierto, de inventario abierto, que, y esto es lo que la caracteriza, esto es lo que constituye su esencia, designa seres seres de muy diversa, seres de muy diversa naturaleza.
¿ya? Seres de muy diversa naturaleza. Cosas, animales, personas. Y funciona como núcleo. O sea, la palabra principal. Núcleo de la frase nominal. Y la frase nominal, a su vez, es la que cumple varias funciones, como sujeto, circunstancial, objeto directo, que eso vamos a verlo después. ¿Ya? Entonces es núcleo de la frase nominal. Ahora, ¿cómo se clasifica este nombre? Primero, por su naturaleza. Por su naturaleza. El nombre, chicos, adquiere el nombre adquiere la naturaleza de aquello que va a designar. ¿Ya? Repito, el nombre asume la naturaleza de aquello que va a nombrar. Los concretos, los concretos son aquellos nombres que designan cosas, seres, personas, designan lo que nosotros podemos ver, tocar, o sea, lo que captamos con los sentidos, ¿ya? Lo que captamos con los sentidos. Por eso decimos que son percibibles. En cambio, los abstractos son los que podríamos llamar imaginados o no percibibles. Son producto de la abstracción, o sea, son producto del pensamiento. Por ejemplo, si yo digo calabaza, a ver, ¿dónde lo ubican? Calabaza, ¿concreto o abstracto? Concreto. Solución, abstracto. Entonces, igual, ¿no? Hacemos con muchos más. Montaña, perro, aquí alegría, deseo, sensación, agua, etcétera. Ahora, aquí también hay que tener cuidado. ¿A qué me refiero con que hay que tener cuidado? Ustedes han estudiado con anterioridad el tema de semántica. Pregunto, ¿cómo se llaman eh, esos componentes que nos permiten precisar el significado? Porque tú sabes que hay polisemia.
sabes que hay denotación y connotación. Entonces, ¿cómo es que tú puedes precisar el real significado? ¿De qué te ayudas? Ah, no están repasando. ¿Mm? Ahí estás preguntándome, no me has respondido. Chicos, el entorno ayuda a precisar el significado de la palabra o del mensaje. Ahora, ese entorno puede ser lingüístico y se llama contexto. El entorno lingüístico es el contexto, es el conjunto de palabras que acompaña a otra para precisar su significado. Y el entorno extralingüístico, o sea, el día, la hora, el lugar, la intención, el contexto extralingüístico, lo que no tiene que ver con palabras, se llama situación. Nosotros apelamos al contexto y a la situación para poder determinar también, en algunos casos, porque como tú sabes hay polisemia, para poder determinar en algunos casos el significado de una palabra. Por ejemplo, mejor, vamos a ponerlo ahí para que no te olvides. No te olvides. Porque a San Marcos le encanta colocar así. Como están buscando gente que lea, gente que entienda lo que lee, porque por eso son las DECO. Porque quieren gente que produzca luego. Entonces, atención al contexto. Para que no se vayan a confundir. Nos visitó el matrimonio Pérez Chávez, por ejemplo. Anuncian su matrimonio, para julio. Pregunto, ¿la palabra matrimonio es un nombre concreto o es un nombre abstracto? Abstracto, 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 abstracto. En las dos oraciones, creo que me has respondido que no, porque todos me han dicho abstracto, pero una persona me ha dicho que en las dos oraciones no es abstracto. Dime, ¿en qué oración es abstracto? Esa, muy bien, ya se dieron cuenta, en la primera no. Aquí, chicos, tenemos un nombre concreto.
Porque digo, nos visitó el matrimonio, o sea, son estas personas, es concreto. Pero aquí se refiere a la ceremonia. Por lo tanto, a la ceremonia, a la unión, al vínculo legal, religioso. Por lo tanto, ahí es abstracto. A eso es a lo que me refiero cuando digo el contexto. ¿Ya? Tienen ustedes que fijarse. A ver, la palabra construcción. En esta oración, díganme si es concreto o abstracto. Derribaron esa construcción porque no tenía licencia. Derribaron esa construcción porque no tenía licencia. Muy bien, concreto. En esta otra, escuchen, la construcción de una novela depende del estilo del autor. Muy bien, ahí es abstracto porque se refiere a la idea, al planteamiento que tiene. Así hay varios casos. Entonces, no sean mecánicos, es algo que siempre pasa en lenguaje. Chicos que saben, pero no leen, porque aprenden lenguaje como si fuera historia. Y en historia lo estudian mal. Historia no es fechas, lugares, eso es lo referencial. En la historia hay que entender el por qué. ¿Por qué se produjo el fenómeno? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué podemos aprender? Lo importante es el proceso. El lenguaje tampoco se lo deben aprender como la tabla de multiplicar. Tienen que leer. Hay que entender. Ahí tienen un ejemplo. La lectura cambia la respuesta. ¿De acuerdo? Y ya hemos entrado a la parte en que se necesita práctica. Hay que resolver ejercicios. Bien, sigamos. Tenemos ahora una clasificación por su extensión. O ya vamos a ponerle el nombre largo, ¿ya? Para los que no saben. La extensión de su significado. A eso se refiere. Ahí está. Por la extensión de su significado. A eso se refiere. Entonces, tenemos nosotros dos clases. Tenemos los nombres comunes. Y los nombres comunes se caracterizan porque son no connotativos. No, perdón, los nombres comunes se caracterizan porque estos son connotativos. Quiere decir que los nombres comunes sí te van a dar un significado. ¿Ya? Sí te van a dar un significado. Cuando estudiaron semántica, a ver, ¿quién me dice qué es el significado? ¿A qué llamamos significado? Ustedes han estudiado semántica. Es la imagen abstracta, la idea que tenemos de algo. Muy bien. Ese es el significado. Y ese significado es el producto de una asociación de rasgos, rasgos caracterizadores. Esos rasgos caracterizadores se llaman semas. Por ejemplo, tú me vas a decir una palabra con la que puedas transmitir la serie de semas que te voy a dar, ¿ya? La serie de semas. Por ejemplo, allá, aparato electrodoméstico constituido por un motor
que hace girar unas aspas cuya función es hacer circular el aire, sobre todo en épocas de mucho calor. ¿Qué palabra utilizas? Excelente. Chicos, acabamos de realizar un proceso mental. O sea, usamos la palabra ventilador. Entonces, ¿qué está demostrando eso? Que ventilador es un nombre común, porque ventilador nos da un significado. Entendemos. A ver, animal, mamífero, terrestre, felino, de gran tamaño, salvaje, de piel, color naranja, a veces con manchas blancas en el pecho y las patas, y todo cubierto de rayas. Lo encontramos en Bengala, la India, o lo encontramos en Siberia. Eso, tigre. ¿Se dan cuenta? Entonces, tigre es un nombre común, igual que puede serlo con agua, cerro, distrito, nido, etcétera. Ahora, hagamos al revés. Yo te doy el nombre y tú me das características. ¿Ya? Te doy el nombre y tú me das características. Taza. Tendría que ser para beber. Tendría que ser grande o pequeña. No es un lugar, es un recipiente. Recipiente para beber. Puede ser de porcelana, de vidrio. ¿Se dan cuenta? Aparecen ideas. Entonces, taza es común. Y si te digo Grecia, ¿qué es Grecia? Ahí dijeron Platón. O sea, por ahí alguien, cuando digo Grecia, lo relaciona con la cultura. Otros dicen país. Otros dicen Juegos Olímpicos, o sea, cultura. O sea, algunos pensaron en la cultura. Otros pensaron en el país. Por ahí me pusieron, así se llama mi prima. ¿Se dan cuenta? Hoy, templado, concéntrate, estamos en clase. ¿Se dan cuenta? No te da algo específico. Grecia puede ser la referencia a la cultura, la referencia a un estado europeo, la referencia a una persona, ¿no? Hay chicas que se llaman Grecia, o incluso Grecia podría ser el nombre de una institución cultural. ¿No? ¿Se dan cuenta? Eso es porque se trata de un nombre propio. Los nombres propios son no connotativos. Los nombres propios no nos dan características. Entonces, ¿para qué sirve el nombre propio? El nombre propio sirve para dentro de un grupo de iguales, poder diferenciar. Por ejemplo, si yo digo alumno, y alumna es cualquiera de ustedes. Alumno, responda a tal pregunta. Alumno, responda que es una palabra variable. Entonces, pueden responder todos, o de repente nadie responde porque no saben a quién me refiero. Pero si digo, Janet, respóndeme, Gregoria Pena, responde, Clavilet, responde, Isabel Gabriela, responde, Matías Andrés, responde. Entonces, ya, si yo le digo a Martínez, Andrés, responde, entonces Isabel, Janet no van a decir nada. Si digo Gregoria responde, entonces Matías, Isabel,
no va a intervenir. Para eso sirven los nombres propios. Dentro de un conjunto de iguales, permiten diferenciar. Y estos nombres propios se dividen en antropónimos. No, va a faltar espacio. Miren, ¿cómo se van a dividir? Antropónimos. Antropos, hombre. Entonces, estos son los nombres de personas. Por ejemplo, Luis, Rosario, Ana, Alberto. Ahora, nosotros somos cariñosos, sobre todo los peruanos. Entonces, no solemos usar estos nombres, sino que dentro del ambiente familiar o amical decimos Lucho, Charo, o con cariño, Charito. Tenemos los patronímicos. Los nombres que identifican a una familia se llaman apellidos. Un grupo de los apellidos o nombres de familia provienen de nombres más antiguos. Por ejemplo, los descendientes de algún Ramiro son Ramírez, los descendientes de algún Gonzalo son González, los que descienden de algún Juan son Juárez. Luego tenemos los nombres de lugares. Los nombres de lugares se llaman topónimos. Por ejemplo, Puente Piedra, Andes, Europa, Perú, China. También tenemos nombres de aguas. Los nombres de aguas se llaman hidrónimos. No, cuidadito con decir San Carlos, San Luis, San Mateo. No, no, salvaje. Eso no. Los hidrónimos son nombres de las aguas geográficas. Por ejemplo, lagos como Titicaca, Victoria, Baikal, Superior, de los osos, de los esclavos. Ríos como Amazonas, Mississippi, Nilo, mares como Caribe, Mediterráneo, Muerto, océanos como Pacífico. Y por último, tenemos los zoónimos. Zoo, animal. Entonces, por ejemplo, Babieca, el caballo del Cid. Moby Dick, el nombre de la gran ballena blanca. O de repente, yo tengo un gato, lo llamo Motitas. O tengo un perro y lo llamo Firulais. Entonces, ahí tenemos nosotros estas clases de nombres propios. Vamos ahora a una clasificación por su origen.
Entonces, por su origen, tenemos primitivos y tenemos los derivados. La clase anterior, nosotros hemos estudiado, la clase anterior, hemos estudiado formación de palabras. Los primitivos no provienen de otro término y los derivados sí provienen de otra palabra, lo que significa que los primitivos no tienen morfemas derivativos, pero los derivados sí presentan morfemas derivativos. Ejemplos de primitivos: pan, muela, tierra, sal. Derivados: panera, molino, terreno, salario. ¿Te das cuenta? Los nombres derivados son los que provienen de otros, ¿ya? Ah, en verdad yo tengo tres, ¿ah? Uno se llama copito, el otro es petizo y el tercero es mocho. Hipocorístico, hipocorístico. El nombre cariñoso, así se llama, hipocorístico. Ya está, hipocorístico. Luego se pueden clasificar por su cantidad. También se puede decir por su número. Y por su cantidad, los nombres son individuales o son colectivos. ¿Cuál es la diferencia? Los nombres individuales son los nombres, los nombres individuales son los nombres ¿de qué? Los nombres de los elementos de un conjunto. Y los nombres colectivos son el nombre de ese conjunto. Por ejemplo, si yo digo cerdos o chanchos, es individual. Lo que pasa es que está en número plural. Porque puedo tener un elemento, cerdo, y puedo tener varios elementos, cerdos. Si digo estrella, también es individual. Si digo pluma o plumas, es individual. Si digo alumno o alumnos, también es individual. O sea, es un individual que puede estar afectado por el accidente de número. Individual singular, individual plural. ¿Y qué pasa con estos nombres? Para designar los conjuntos, apelamos a otras palabras. Colectivo de cerdo, piara. Y ojo,
También los colectivos pueden presentar singular y plural. Colectivo de estrella, constelación, o puedo decir constelaciones. Colectivo de plumas, plumaje. Colectivo de alumnos, alumnado. Y también puedo hablar de alumnados. Ahora, atención, atención. En esos nombres colectivos, hay dos que también se pueden clasificar como derivados. ¿Cuáles son? Entre esos colectivos hay dos que también son derivados. A ver, ¿quién se da cuenta? Muy bien, plumaje porque viene de plumas y alumnado porque viene de alumno. Entonces, chicos, lo que quiero que se den cuenta, es de que las clasificaciones no son excluyentes. Cuidado, ha venido en el examen, señale la alternativa con nombre colectivo derivado, con nombre colectivo primitivo, porque no se excluyen. Bien, nos falta pizarra, así que una captura, por favor, para seguir avanzando. Igual yo voy a tomar foto, pero ustedes ayúdenme, tomen una captura de la pantalla y compartan ahí con sus compañeros, ¿ya? A ver, chicos, una captura de pantalla porque yo ahorita me voy a poner al frente, lo voy a tapar. Acá, detrás de la cámara, sí. Ya. Gracias.
Bien, chicos, sigamos. La última clasificación es por su estructura. Entonces, aquí por su estructura, nosotros tenemos los nombres simples y tenemos los compuestos. ¿Cuál es la diferencia? Los nombres simples tienen una raíz y los nombres compuestos tienen dos o más raíces. ¿Ya? Dos o más raíces. Por ejemplo, aquí tú tienes la palabra boquerón. Por ejemplo, el boquerón del padre Abad. O dices, me salió una boquera. ¿Mm? O la novela de Puig se llama Boquitas Pintadas. Entonces, ahí está, mira. Boca, boquerón, boquita, bocado. Harry Potter compra sus utensilios de magia en el Callejón Diagon. Ahí está. Calle, callecita, callejón, calleja. O préstame el abridor. Pues ahí está una raíz. Abre, abrieron, abridor. Y con los compuestos vamos a encontrar dos raíces. Por ejemplo, la bocacalle, o sea, la entrada de una calle. O el abrelatas. Entonces, como ves, acá tienes una, dos raíces, una, dos raíces. ¿Ya? Esa es la diferencia, lo hemos visto la semana anterior. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta sobre el nombre? ¿Todo ok? Listo. Sí, cuando decimos raíz es lo mismo que decir lexema. Acuérdate, lexema o morfema lexical o raíz. Claro, todas las palabras resultantes del proceso de composición son compuestas, porque si tuvieran composición más morfema derivativo, entonces se denominan palabras parasintéticas. Entre las palabras compuestas también entran las locuciones, que la semana anterior les dije, se llama composición sintáctica. O sea que oso de anteojos, gallito de las rocas, arroz con pollo, ciudad dormitorio, café teatro, hombre rana, esas también son denominaciones compuestas. ¿Algo más? Listo. Seguimos entonces. Y ahora con el pronombre. El pronombre. El pronombre. Este de aquí es un término para designar pronombre. Es un término, o sea, pronombre como nombre. Es un término para designar a una palabra variable independiente
Pero, atención, no tiene significado propio, tiene significado ocasional. De significado ocasional, de inventario cerrado, de inventario cerrado, que reemplaza, que sustituye al nombre, como que, como núcleo, esta es su función, recuerda, núcleo de la frase nominal. Núcleo de la frase nominal. Vamos a ver acá. Tenemos primero los pronombres personales. Estos pronombres personales se llaman así porque van a referir a las personas gramaticales. A ver si se acuerdan. Elementos de la comunicación. ¿Se acuerdan de los elementos de la comunicación, no? Emisor, receptor, canal, etcétera. Ya. ¿Cuál de los elementos es la primera persona? A ver. Claro. Primera persona, yo, o sea, el emisor. Segunda persona, correctísimo. Tú, el receptor, a ti te hablo. Y tercera persona, el referente. Muy bien. La tercera persona es el referente. O sea, el emisor es la primera persona, el que habla, el que chismea. El receptor es la segunda persona, el tú, el que escucha, el que lee, al que le cuentan el chisme. Y la tercera persona es él o ella, el referente de quién se habla, de quién se dice algo. ¿Ya? Acuérdense de esa relación. ¿Por qué se los digo? Porque es necesario que ustedes la tengan presente para entender por qué el pronombre va a ir cambiando de forma, pero no cambia de significado. Cambiar de forma, pero no de significado, es un fenómeno morfológico. En el caso del pronombre, ese fenómeno morfológico es el caso. Existen tres casos: el nominativo, el objetivo y el circunstancial. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que si hablamos de caso nominativo, el pronombre funciona como sujeto.
Si hablamos de caso objetivo, entonces el pronombre puede ser objeto directo o puede ser objeto indirecto. Y si hablamos de caso circunstancial, entonces funciona el pronombre como circunstancial de compañía. Pero también puede ser circunstancial de medio. ¿Cuáles son las personas? El pronombre tiene tres accidentes. El primero es el de persona. ¿Ya? El primero es el de persona. Entonces, acá sí tenemos un accidente. ¿Ah? Vamos a colocar aquí qué persona es. Así que aquí va la primera, la segunda, la tercera. Primera singular, segunda singular y tercera singular. Luego tenemos aquí el segundo accidente. El segundo accidente es el de número. Entonces ya tiene persona, tiene número. Y en la explicación se van a dar cuenta que también tiene género. Esos son los tres accidentes del pronombre, ¿no? Es variable entonces porque presenta persona, número y género. Aquí tenemos la primera plural, la segunda plural y la tercera plural. A ver, veamos. Caso nominativo como sujeto. Por ejemplo, yo voy al cine. Yo voy al cine. Sujeto yo. Y ahora fíjate, el objeto directo es el que recibe la acción, ¿ya? El objeto directo es el que recibe la acción. Por ejemplo, el profe borró la pizarra. Sujeto el profe, borró el verbo y la pizarra es el objeto directo, es lo que recibe la acción. Mi hermana come galletas. Sujeto mi hermana, come la acción y galletas el objeto directo. Los chicos toman nota. Sujeto los chicos toman el verbo, nota el objeto directo. La señora limpia el pasadizo. Sujeto la señora, limpia el verbo, el pasadizo el objeto directo. Entonces, ese es el OD, el que recibe la acción, y el OI es el que recibe las consecuencias. Por ejemplo, le traje galletas a mi hermana. A mi hermana es el OI. Compré un libro a Catalina. Compré el libro, libro OD, pero ¿quién se beneficia? A Catalina, ese es el OI. ¿Ya? Entonces, ¿es correcta la oración? ¿Vieron a yo en el cine? No, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? En lugar de vieron a yo, ¿qué se dice? Muy bien. Se dice, me vieron en el cine. Ahí funciona como objeto directo. Ahora, como objeto indirecto, trajeron un libro a yo. La señora del restaurante trajo un menú a yo. A mí, muy bien, muy bien. Entonces ahora utilizo el mí. Y es correcto decir, tranquilo, tu prima irá a la fiesta con yo.
Exacto. Lo correcto es conmigo. Lo correcto es conmigo. Respecto de tu pregunta, no se los llama, no si estaba atento, fíjate, no se los llama OI porque no tengan variación léxica. Se los, para empezar, son pronombres. Los pronombres cumplen función de OI. O sea, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, tú eres Federico. Aquí, allá, en tu casa, donde sea, eres Federico. Pero es lo que eres, no lo que haces. En Bonnex cumples la función de alumno. En tu equipo de fútbol cumples la función de arquero. En tu grupo coral de la parroquia sigue siendo Federico, pero cumples la función de bajo, de barítono. Entonces, el pronombre es la palabra y cumple la función de objeto indirecto, de objeto directo, de complemento circunstancial o de sujeto. Si se llama OI o cumple, o qué cosa es el OI, es el elemento que recibe las consecuencias de la acción. No tiene que ver con la variación léxica. Y así como vean, el pronombre cambia de forma y ese cambio de forma se llama caso, así como ocurre para la primera persona, ocurre para todas. Entonces acá tenemos tú, te, ti, contigo, ¿no? Por ejemplo, tú vas al cine, te vieron en el cine, a ti trajeron este libro, por favor llévatelo contigo. Para la tercera persona, aquí aparece el accidente de género. Aquí está, él o ella. Se va al cine, lo vieron en el cine, la vieron en el cine, no, mejor lo pongo acá, no se me vayan a confundir. La, objeto directo, y le, objeto indirecto. Le trajeron a Pablo el libro, le trajeron a Susana el libro. Y como circunstancial, consigo. Llévate la mochila, o él se llevó la mochila consigo. Tienes que aprender de ella, que da mucho de sí. Da mucho de sí para aprender. Tú tienes que dar más de ti en el estudio. Yo pongo todo de mí para que aprendas. Y en plural, nosotros, que puede ser nosotras. En algunos sitios utilizan ustedes, perdón, vosotros, vosotras, pero aquí en Perú usamos ustedes. Y la tercera persona, ellos, ellas. Nosotros, nos, ustedes, se, ellos, los, las y les. Y ahí están. Ahora, atención. Aquí hay unos pronombres que vamos a subrayar. Creo que no se nota mucho ese color. Voy a poner otro. Me, te, se, lo, la, le, se, nos, los, las, les. Esos pronombres que he subrayado son pronombres personales, ¿no? Están en este grupo. Pronombres personales átonos. Pronombres personales átonos. ¿Por qué se los llama átonos? Porque no tienen acento. Recuerda que eso es lo que pasa con la mayoría de monosílabos. La excepción, mi, ti, sí, eso sí tienen acento, pero lo tienen dentro de la frase, ¿no? Ahí recién te das cuenta de que son tónicos. Ahora, estos pronombres personales átonos
pueden ir, pueden ir antes o después de un verbo. Ya, repito, pueden ir antes o después de un verbo. Se lo llevó. Se lo llevó. Entonces, acá tienes el se y el lo. Están antes del verbo. Chicos, este es el verbo. Estos son los pronombres. Cuando los pronombres están antes del verbo, se llaman así. Pronombres proclíticos. Pronombres proclíticos. Pero también pueden ir después del verbo. Van unidos al verbo y se forma una sola palabra. Llevóselo. ¿Te la compras? Cómpratela. Y cuando están así, cuando están después, cuando están aquí después del verbo, se llaman pronombres enclíticos, ¿ya? Se llaman pronombres enclíticos. Como ven, son los que cumplen función de objeto directo o de objeto indirecto. Ya luego les vamos a enseñar a reconocer esas funciones. Vamos, por último, a hablar de los pronombres determinativos. Número 2, determinativos. Estos determinativos, a su vez, van a clasificar de la siguiente manera. Tenemos los demostrativos, que van a indicar ubicación. Los posesivos indican posesión. Los relativos aluden a nombre anterior, ¿ya? A nombre anterior. Los cuantificadores. Los cuantificadores indican cantidad y se dividen en cuantificadores indefinidos y en cuantificadores numerales. Y los numerales pueden ser
cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos, partitivos, distributivo, aquí solo existe uno, demostrativos, posesivos, relativos, cuantificadores y enfáticos. Y los enfáticos pueden ser exclamativos o pueden ser interrogativos. ¿Ya? Entonces, atención. Por ejemplo, esa silla es vieja y esta nueva. La primera palabra está modificando a silla. La primera palabra está modificando a silla. Por lo tanto, no es pronombre. En esta oración, díganme, ¿esta qué significa? Esa silla es vieja y esta es nueva. ¿Qué significa esta? ¿La misma silla u otra silla? Claro, muy bien. Se trata de otra silla, pero para no decir, esta silla es vieja y esta silla nueva, entonces solamente digo esta. Este es el pronombre. ¿Qué hemos dicho? El pronombre es la palabra que reemplaza el nombre. Ahí está. Los posesivos. Por ejemplo, mi mochila es negra. Y la tuya es roja. Aquí hay dos posesivos, pero mi está afectando a mochila. Por lo tanto, no es pronombre. Ese posesivo es un determinante, es un modificador. En cambio, en esta oración, ¿qué cosa significa tuya? ¿Qué cosa significa tuya? A ver, digo, mi mochila es azul y la tuya es roja. ¿Tuya, la tuya qué significa? Mochila, muy bien. La mochila que te pertenece a ti. Si digo, mi carpeta está rota, la tuya la tuya es nueva. ¿Qué significa la tuya? En esa oración significa carpeta. ¿Se dan cuenta? A eso es a lo que nos referimos con el significado ocasional. En una oración puede ser mochila, en otra oración puede ser carpeta. Los relativos.
qué, quién, que puede ser también quiénes, cuál, que también puede ser cuáles. O sea, se trata de pronombres que hacen referencia a un nombre anterior. Por ejemplo, el libro que estoy leyendo. Para no decir, leo un libro, o por no decir, digo, el libro que estoy leyendo es interesante. El libro que estoy leyendo es interesante. Para no decir, leo un libro, el libro es interesante, lo que me obliga a repetir, digo, el libro que estoy leyendo es interesante. Los chicos llegaron temprano. Los chicos postulan a San Marcos. Digo, los chicos, los cuales llegaron temprano, postulan a San Marcos. Así funcionan los relativos. Por eso digo, hacen alusión a un nombre anterior. Cuantificadores. Comió mucho. Ha traído poco. Dejó todo. No encuentro nada. Nadie ha preguntado. Algo, bastante. O sea, no van a indicar cantidad exacta. Acuérdate, si son cuantificadores es porque señalan cantidad. Ahora, los numerales, cantidad exacta. A ver, yo compré 3 y no, yo compré 3 y no 5 galletas. Yo compré 3 y no 5 galletas. A ver, ¿por qué la palabra 3 la estamos resaltando como pronombre? ¿Qué significa 3 en esa oración? ¿Qué significa 3? 3 indica cantidad, pero en esa oración, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es su significado en esa oración? Si digo, yo compré 3 y no 5 galletas. Correcto, ahora sí. El significado es galletas. 3 significa 3 galletas. A ver, y en esta oración, yo tengo 3 y tú 2 hermanos. ¿Qué significa 3 en esa oración? Eso, muy bien. ¿Se dan cuenta? El pronombre reemplaza. Ordinales. Yo vivo en el tercero y Elsa en el quinto piso. En esta oración, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado que adquiere tercero? Muy bien, muy bien. El significado que adquiere es de piso. Y si la oración fuera, eh, tú te matriculaste aquí desde el primer año y yo recién en el tercero. Tú te matriculaste en el colegio en el primer año y yo recién en el tercero. Eso. En esta oración, tercero significa año. Claro. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Eh, ella ganó 1000 soles y yo el triple. Entonces ahí tú te das cuenta que, obvio, triple significa 3000.
3.000. Partitivos. No comiste el sándwich, sino solo medio. O sea, medio sándwich. Distributivo. Ambas ingresaron a San Marcos. Ese es el único pronombre distributivo. Ambos, ambas. O sea, cada quien. Enfáticos, exclamativos. Por ejemplo, lo que te van a decir a ti. ¿Quién como tú que ya ingresaste? Aquí es exclamativo y acá interrogativo. ¿Quién ingresó? Entonces, chicos, ¿por qué lo he trabajado? ¿Por qué les he enseñado así? Porque la próxima semana vamos a hablar del adjetivo y los determinantes. Y los determinantes son las mismas palabras. Son las mismas palabras. La diferencia es que un determinante modifica y un pronombre reemplaza. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces vamos a resolver la práctica. Número uno. Número uno, chicos. Oración con mayor cantidad. Mayor cantidad de nombres. Correcto. Caray, se me fue. ¿Dónde está? Bueno, ratito. Sí, es casa. Tengo que volver a abrirlo. Casa. Número dos. Ahí en casa nosotros tenemos profesora, libros, cuadernos, profesora, libros, cuadernos y estudiante. Son cuatro. En los demás solamente hay dos o uno. Número dos.
Claro, según lo que nosotros hemos visto, o sea, los criterios que hemos enseñado, es avión, uno, 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Por qué la 4 es falsa? Porque dice que el repertorio es cerrado y hemos visto que es de inventario abierto. ¿Por qué la 5 es falsa? Porque dice que solo funciona como circunstancial y no es así. Les dije, al ser núcleo de la frase nominal, puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etcétera. Vamos con la 3. ¿Cuáles son derivados? Solo nombres derivados. Chicos, por favor, no olviden, primero coloquen el número y luego coloquen la alternativa, si no me puedo confundir. Vuelve a enviar tu respuesta. Y la respuesta es avión. Panadería viene, panadería, panadero vienen de pan, librería viene de libro y fortaleza viene de fuerza. En las demás hay al menos uno que es primitivo. Por ejemplo, en la B todos son primitivos. En la C, barrio. En la D, confianza, mañana. En la E, vecinos, solo que está en plural. Ya, 4, chicos, respuesta en la 4, vamos. ¿Este es anual o semianual? Semianual. Ojo. Excelente, así es como deben enviar. Primero el número y luego la clave, así es avioncito, muy bien. 5, a ver, la 5. Veamos, la primera es verdadera, la segunda es falsa, porque si son derivados, se forman por derivación, no por composición. La tercera es verdadera, la cuarta es verdadera y la 5 es falsa, porque hay derivados que no provienen de verbos. Por ejemplo, de casa, casita, ¿no? O de repente locura, que viene del adjetivo loco. Así que respuesta, como bien han marcado algunos, es avioncito. 6. A ver, la 6.
Muy bien. Acertaron ustedes dos, chicas. Es la A. Uno es correcto, dos es correcto, tres. ¿Y por qué? ¿Por qué la cuatro no es correcta? Primero, estudiantes y aves no son colectivos. Ese es el error. Ese es el error. El colectivo de estudiantes es estudiantado y el colectivo de ave es bandada. Se trata entonces de nombres individuales, pero están en plural. 7. Vamos con la 7. Excelente, muy bien chicos, es cachimbo, muy bien. La primera es falsa porque esa definición de realidades perceptibles saluda a los concretos. 8. A ver, 8. Ahí pueden verla. En la pizarra está la respuesta. A ver. Así es, correcto para llenar la C. Correcto, chicos. Listo. Bueno, ha sido un tema un poquito largo. Hemos respondido otras preguntas. Les doy las claves para que no haya dudas. Por favor, las copian aparte. Tengo que ir a otro salón, si no encantado me quedo. 9. 9 es casa, 10 es enano, 11 es avión, 12 es beso, 13 es burrito, 14 es dinosaurio y 15 es avión. ¿Ya? Si hubiese alguna duda, por favor la anotan y la próxima semana me preguntan. ¿Ya? Gracias por su atención, chicos. Nos vemos. Chao, chao.